A ver, a veces los pintores quieren decir algo con sus cuadros. ¿Crees que Van Gogh quería decir algo consciente o inconscientemente con sus nubes turbulentas en la noche estrellada? No lo sé. Hay dos formas de abordar esto. Si el autor te dice qué estaba tratando de decir, pues eso es. Si no, no lo sabes. Pero entonces lo interpretas tú. Y entonces se cierra el ciclo del arte. El arte no existe sin espectador, sin destinatario. La gente que escribe para sí misma dice, yo escribo para mí, ¿sabes qué? Escribe en tu cabeza. Ahorras papel. Yo pinto para mí, por favor, ahorra óleos, pinta en tu cabeza, te lo hace ahí, te queda muy bonito, te queda más bonito en la cabeza. El arte es un fenómeno que ocurre cuando se cierra el ciclo y una persona percibe la obra artística y la interpreta o no la interpreta. Ese es el círculo completo que genera el concepto de arte al que yo me adscribo. No quiero que llegue un filósofo y ¡ay, el arte es otra cosa! Sí, mira, vete a casa. Entonces, de mucho de lo que hizo Van Gogh, para ser correctos en la pronunciación, tenemos muy claro qué quería decir, qué quería hacer, qué quería resaltar, por la vasta cantidad de cartas que le mandó a su hermano Theo, que parcialmente están reunidas en la colección Querido Theo, que hizo, como ya hablamos aquí alguna vez de esta maravillosa mujer, la viuda de Theo Van Gogh, que fue la que nos regaló a Van Gogh, que podía haber quedado olvidado en la historia del todo, como está olvidado, por ejemplo, el hombre que parece que era un gran pintor, cuyos cuadros motivaron el cuadro para una exposición de Modesto Mussorgsky, pero del pintor pues sobreviven 3 cuadros, nada más, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, busca en las cartas de Van Gogh a Theo, ¿qué dice él de la noche estrellada? Eso es lo que él quería decir. ¿Qué ves tú? Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, a mí nunca me han impresionado tanto las nubes turbulentas de la noche estrellada. No me parecen nubes turbulentas, me parecen, probablemente haya visto galaxias en algún momento dado, Van Gogh. Pero yo lo que estoy enamorado toda la vida es de los cipreses de Van Gogh. Estos árboles se solían utilizar a la vera de los cementerios y principalmente en los caminos de entrada a los cementerios. Y los cipreses que pintó Van Gogh a lo largo de su vida, que no creo que tengan relación alguna con una idea de cementerio, me parecen de lo más bonito de toda su obra, no quitando unos cuadros que más me gustan en el mundo, que es Los comedores de patatas o La noche estrellada, pero sus cipreses, así con los dibujos, las pinturas de cipreses a mí me gustan muchísimo. Cada quien se fija, cada quien toma del arte lo que le dice algo. Por eso lo sentimos tan cercano. Si nos limitáramos a lo que dice el autor, pues, quizás no lo disfrutaríamos tanto.